herramienta que nos permite generar estrategias de negocio, bueno, esto es un poquito académico, ¿vale? Basadas en datos objetivos, eficientando recursos y reduciendo el riesgo en la toma de decisión. O sea, básicamente lo que hacemos es que analizamos miles de variables diferentes, ¿vale? Tenemos fuentes de información, o la inteligencia tiene muchísimas fuentes de información, públicas, privadas. Dato muy importante para todo esto, siempre tienen que ser lo más actualizado posible, tienen que estar enriquecidas, tienen que estar normalizadas, ¿vale? Y bien georreferenciadas. Y en cuanto a temas de datos externos y datos internos, que son los datos propios de nuestros negocios, ¿no? Lo que hoy en día se conoce bien como Big Data, ¿no? Que veremos un poquito ahora más adelante también ese concepto. Se utilizan mapas satelitales, o sea, cómo analizar un territorio completo a través de mapas satelitales o cartografías digitales, entendiendo de qué manera está compuesto, vialidades, infraestructuras, etcétera. Modelos predictivos, son modelos que analizan cuáles son las variables explicativas de las diferentes marcas, de los diferentes formatos de una marca, de los diferentes modelos de negocio, que nos permiten después replicar el éxito o no éxito en otro tipo de puntos, en otro tipo de mercados, en puntos aledaños a las zonas que nosotros ya estamos a lo mejor posicionados, o mercados que queremos saturar, ¿no? Etcétera. Y se está basando también en ciertas nuevas tecnologías que vamos a ver a continuación, alguna, como ya os he comentado, el Big Data. Entonces, por resumir un poquito, está fundamentado en tres pilares. El Big Data, la data de los clientes, la data propia de cada uno y los modelos predictivos junto a las nuevas tecnologías. Entonces, esto es lo que utilizan las grandes empresas, que dices, ¿cómo han podido crecer de esa manera? ¿Cómo han podido esas grandes ligas, ¿no? O sea, si hablamos en términos futbolísticos, esos equipos que juegan por ganar la Champions League, que tienen esas plantillas millonarias, esas estrategias, esa capacidad de mercado, etcétera. Bueno, esta es una de esas herramientas que utilizan ellos, pero que no por ello tiene que ser inalcanzable. Efectivamente, muchas de estas empresas lo desarrollan incluso in-house, pero hoy en día el mercado está muchísimo más democratizado y este tipo de soluciones están al alcance de cualquiera, ¿no? De cualquiera, obviamente, que quiera y tenga un plan de expansión y esté dispuesto a invertir en niveles de asertividad lo más altos posible a la hora de la toma de decisión, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora un poquito? ¿Cuáles son los beneficios que responde la inteligencia? ¿Qué tecnologías se pueden utilizar y están involucradas en esto? Sobre todo tecnologías más nuevas, las últimas tecnologías que hay en el mercado, y qué preguntas de negocio al final podemos responder y vamos a ver algunos ejemplos incluso. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? El más rápido, el que todos queremos. ¿Dónde están las mejores ubicaciones para mis nuevas sucursales? Donde yo voy a abrir un local y sí va a ser exitoso porque es el mejor local, y luego el segundo mejor, y luego el tercer mejor, y el cuarto mejor, ¿no? Y así hasta donde nos interese, ya sea por un tema de ingreso, que nos hace el caso de negocio, o ya sea porque quiero llegar a un número X de nuevas localizaciones. Nos permite analizar la competencia, dónde está hoy en día la competencia, cuánta hay, qué oportunidades de mercado puede existir, dónde no hay presencia, etcétera. Segmentación del mercado de acuerdo a la ubicación. También podemos por niveles socioeconómicos o por temas demográficos o por temas de ingresos, de gasto potencial, de flujos, de competencias, de muchísimos tipos de segmentación podemos llegar a hacer con tanta data. ¿Qué preguntas de negocio os gustaría resolver? O sea, todos más o menos solemos tener lo mismo, ¿no? ¿O cuál es la mayor dificultad a la hora de tomar decisiones? Oye, pues la más difícil o la principal que quiero responder es ¿dónde hay? ¿No? ¿Dónde está ese local que a mí me interesa? ¿O cuál es la zona en la que yo debería estar? Con un nivel de asertividad lo más alto posible para que mi inversión, ¿vale? No se vuelva en dinero que se me escapa del bolsillo, o ese que luego me salga ese contrato, como comentaba Alejandro, me arriesgué y resulta que no era la zona y ahora me quiero salir y no puedo, o al revés, era muy buena y no aseguré el contrato, y entonces poder tener mayor asertividad a la hora de poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Prácticos de qué se puede hacer y de cómo lo podemos hacer. Os voy a mostrar
unos ejercicios que se pueden hacer en plataformas de este estilo para la toma de decisión. Entonces, vamos a empezar con una pregunta que nos podemos hacer todos. ¿Cuáles son los flujos de personas que hay en una zona de interés para mi negocio? Yo quiero saber la gente que pasa, cuántos son, qué características tienen, etc. Vamos a ver un pequeño vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, a través de este tipo de plataformas nosotros podemos, por ejemplo, identificar dónde llega la gente, ¿no? Como destino. Habrá zonas muy fáciles de identificar, como los centros de la ciudad, un aeropuerto, etcétera, pero habrá áreas de oportunidad muy interesantes que nos permiten ver una concentración de personas importante que a lo mejor nosotros no tenemos hoy en día visualizada y empezar a encontrar ese tipo de oportunidades de mercado, ¿no? En este caso, como vemos, el color rojo nos determina que va a ser una zona caliente donde hay una alta concentración y vamos a dibujar, vamos a hacer una isócrona, que llamamos que es un polígono viene determinado por tiempo y espacio, que nos permite saber, pues, teniendo en cuenta el sentido de las calles, el tráfico, los accidentes geográficos, etcétera, cuál es el área de influencia de ese punto. Entonces hemos determinado ahí un dibujo y nos permite entender que, bueno, pues a esa zona, como estamos viendo, llegan más de casi 2,5 millones de personas con sus características socioeconómicas. Podemos ver de qué manera se están desplazando, en qué tipo de vehículos se desplazan. También puede ser importante para mi negocio. ¿Cuál es el motivo por el que se desplazan? Ya sea trabajo, compras, ocio, estudios, no sé, lo que sea, que también puede ayudar a determinar mi oferta. Los horarios de desplazamiento, tan importante también para poder tener listo mi servicio. Y, por supuesto, pues también las características de esa población que se mueve. Si ya sea gente que vive en la zona y llega a la zona, o sea, se desplaza internamente, lo que llamamos endógeno, o de fuera, bien, es un flujo exógeno que llega hasta la zona, ¿no? Entonces, bueno, podemos responder, como habéis visto, no sé, cuestión de un minuto y medio, podemos analizar el tráfico que existe en una zona y poder tomar una decisión de si me interesa o no me interesa, entendiendo cuál es el perfil de flujos que hay detrás. Las preguntas típicas, por ejemplo, ¿cuáles son las zonas potenciales que serían de éxito para mi negocio? O sea, ¿dónde busco? ¿Cuáles son atractivas para lo que yo hago? Ah, bueno, pues vamos a hacer otro ejercicio. A través de mapas de calor se puede identificar dónde están esas zonas. Cuanto más rojo, más atractivo es para mi negocio. Cuanto más azul, menos atractivo puede ser. Hay menos disponible, ¿vale? Menos gasto potencial. Y esto se puede ver, este tipo de soluciones a nivel nacional, ¿eh? Podemos ver en cualquier lado, podemos hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, lo que a mí me permite entender es, bueno, yo tengo que ubicarme en ciertas zonas donde las variables sean favorables a mi negocio. ¿Qué variables? Se analizan las variables de cada cliente en particular. En este caso, estamos haciendo un ejemplo con un supermercado. Entonces, podemos ver la localización inmediatamente de los más de 9,000 supermercados que hay a nivel nacional y poder ubicar zonas que hoy en día nadie ataca, donde no hay presencia y que pueden ser muy interesantes de acuerdo a mi modelo de negocio, ¿vale? El que responde a mis variables. Entonces, como estamos viendo, yo puedo tener identificada la competencia, pero al mismo tiempo puedo encontrar áreas de oportunidad que van a ser óptimas para mí, que van a ser de mayor ingreso para mí, donde poner futuros locales, ¿no? Y todo ello en un vistazo, ¿no? Como hemos visto, de una manera muy rápida y muy sencilla. Entonces, ¿y qué pasa si quiero saber cuál es el tamaño del mercado existente en un país o en un territorio en concreto, en donde sea? Puedo aplicar este tipo de soluciones que me va a permitir a mí irlo identificando, ¿no? Ya sea a través de un software como el que estamos viendo o de estudios concretos. Podemos ver incluso, pues, lo que hemos estado hablando durante un poco toda la conversación, cuál es la venta esperada de mi próxima apertura. Entonces, vamos a ver rápidamente un ejercicio que se podría llegar a hacer. Vamos a hacer aquí un ejercicio de una cafetería. ¿Qué pasa si yo quiero abrir una nueva cafetería? Entonces, yo puedo seleccionar todas las cafeterías que hay en el país, ¿vale? Que estamos hablando más de 60.000, pero a lo mejor solo quiero ver algunas competencias, algunas que tengo muy identificadas. Yo puedo ir encendiendo y ver dónde están justamente, puedo ver sus características, podría ver en dónde están situadas, si están en un centro comercial, cuántos metros cuadrados tienen, incluso el Street View de cada una de ellas. Entonces, pues de la misma manera que hacíamos antes, yo puedo ver un poco cuál es el tamaño del mercado, dónde están las oportunidades, puedo ver el gasto potencial que tienen las familias, no el gasto, no el ingreso. Si ganan 100 pesos una familia, ¿cuánto de ello destina a gastarse en una cafetería al mes?
Entonces yo puedo determinar dónde hay áreas de oportunidad muy interesantes. Este es un ejemplo en Ciudad de México y vamos a ver por la zona del Valle. Como estamos viendo, cuanto más rojo, cuanto más calor, obviamente, más interesante en la zona. Y aquí hay un área de oportunidad para una cafetería. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a poner sobre la calle Insurgentes una cafetería. Vamos a determinar la isócrona, ¿vale? Ese polígono irregular que me permite a mí saber que en 10 minutos caminando es el área de influencia que voy a tener, ¿vale? Que se pueden acercar hasta mi cafetería y vamos a poner un ejemplo de una cafetería de 50 metros cuadrados que pertenece a una marca, que va a estar a pie de calle, en standalone, en una zona de flujo y con una visibilidad media alta. Entonces, el sistema entiende cuáles son los parámetros. Todo esto vendría ya parametrizado desde un inicio con el modelo de negocio de los clientes y saber que va a vender más de $500.000 de pesos. Hay 24 competencias alrededor, poder entender cuál es la canibalización que podríamos llegar a tener, cuáles son las características en términos de niveles socioeconómicos que hay en la zona, términos de población, de qué manera se distribuye, cuántos hogares hay. Pero al final no es una bola de cristal, ¿no? Es todo un cálculo, un número que existe detrás que nos permite entender a nosotros por qué ese número, por estos niveles socioeconómicos de estos hogares. Podríamos ver las edades de la gente que vive ahí, los comercios y servicios que hay. En este caso, pues, bueno, vamos a ver las cafeterías, podemos ver esas competencias que hay en la zona, incluso en dónde están, ¿no? Que tan cerca o tan lejos podrían estar, cuántas hay, etcétera. Visualizarlas de una manera muy sencilla en el mapa. Y bueno, desde el gasto potencial, como decíamos, y muchos otros tipos de variables. Entonces, bueno, y para ir cerrando un poco y que no se quede nada más en un tema teórico, ¿vale? Os voy a contar 3 casos de éxito de diferentes naturalezas, ¿vale? Que son casos de éxito. El primero de ellos es de una cadena de supermercados, top 3. No os puedo decir cuál es, pero lleva el apellido de una familia libanesa. Entonces, seguro que es muy difícil que lo adivinéis. A través de este tipo de soluciones, contratándolas, abrió 90 sucursales buscando las zonas óptimas y el ingreso máximo que podía llegar a tener en los últimos 3 años. Y eso supuso un ingreso adicional de 9.000 millones de pesos en sus objetivos de crecimiento, ¿vale? O sea, digo, estamos hablando de una barbaridad. Todos queremos esto, obviamente, incluso yo el primero. Pero bueno, para que veáis de qué manera sirve en este caso. Ubicaron los mejores locales en las mejores zonas que ellos querían de acuerdo a su modelo de negocio. Por poner un ejemplo un poco tonto, no es que vayan a abrir un supermercado en la calle Masaryk. No, no, porque no es su sitio ideal posiblemente, pero a lo mejor sí pueden identificar cuáles son los que van a lograr el máximo ingreso y la distribución óptima de todo ello. Caso número 2, en este caso es uno de los grupos de farmacia más importantes y tenía problemas en su sistema de envíos y reparto, porque se solapaban muchas de ellas, de las sucursales a la hora de entregar, a la hora de repartir, etcétera. Entonces, bueno, a partir de estas soluciones como las isócronas que habéis visto antes y el análisis del mercado, se pudo identificar cuál sería de manera óptima esa distribución que ellos tenían de las áreas de reparto y mejoraron no solo en términos de gastos de operación, que pudieron reducir un 30%. Si lo convertís un poco, eliminaron una de cada 3 áreas de reparto porque se andaban solapando e interfiriendo. Y obviamente redujeron muchísimo los gastos, pero encima aumentaron la satisfacción del servicio al cliente porque las entregas eran más eficientes, llegaban antes de la promesa de valor que tenían muchos menos errores. Y por último, una franquicia de comida rápida, en este caso pizzerías, igual muy conocida, de los de color rojo, estos que te prometen que llegan lo antes posible. Y bueno, en este caso, ellos abrieron nuevamente una estrategia de penetración de mercado, e incluso en mercados nuevos en los que ellos no tenían presencia, 14 nuevas sucursales. Lo hicieron de manera óptima a través de este tipo de soluciones, logrando un mejor posicionamiento. Y al final esto contribuyó en más de 100 millones de pesos en total, entre las 14 nuevas sucursales, en un margen de 2-3. Entonces, esto es un poquito para que veáis el aterrizaje que tiene, que a veces suena demasiado teórico, demasiado complejo, todas estas tecnologías, porque al final se transforman en lo que todos queremos, ¿no? En números beneficiosos para nuestro negocio y que
En unos casos aumentan los ingresos, en otros nos hacen ahorrar y al final la utilidad es la que nos importa y es la que sale beneficiada, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hay varias empresas de este tipo, ¿no? En el mercado. Dejaros aconsejar sería mi recomendación, ¿vale? Igual que en el caso de Alejandro, bueno, de los muchos otros colegas que colaboramos en el diplomado, es importante porque ya hemos recorrido con muchos clientes este camino, ¿no? Entonces, yo os recomendaría pues, que si os dejáis aconsejar en ese sentido, que por lo menos investigar, por lo menos os interesarais un poquito, ¿no? De qué manera me puede ayudar ya para mí, para mi propio negocio, en este sentido. Nosotros llevamos, pues, como os decía, 14, 15 años en el mercado, ¿no? Estamos prácticamente toda Latinoamérica con estos niveles de asertividad que os comentaba, bastante alta, que hemos ido mejorando a través de tener cada día mejores datos, mejores modelos predictivos, mejor información, obviamente pues, penetrando todavía en más giros, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, os dejo esto un poquito de corolario, es un dato que siempre me gusta externalizar mucho, ¿no? Es bastante representativo. Hemos hecho un análisis a nivel mercado y la verdad es que una diferencia a 200 metros, ¿vale? Una ubicación de otra, si pongo una ubicación en un lado o la pongo en el otro, el promedio que llega a variar de ingresos de una localización a otra es un 16, casi un 17%. Es decir, estoy dejando abajo en muchos casos, porque tomo la localización que no es, un 17% de la venta, ¿no? A nivel promedio, que en algunos casos puede llegar a ser un 35%. Estamos hablando que esto puede determinar un caso de negocio. O sea, si yo tengo un margen ahí, una utilidad adicional de un 18, 20, puede justificar mi caso de negocio y en otros casos puede tumbarlo y yo no saberlo, a lo mejor que haya tomado una mala decisión. Hasta aquí, digo, es un poco una introducción, si lo queréis llamar de esa manera, a este mundo de la tecnología, de la toma de decisión a través de geointeligencia, que nos permite tomar decisiones con menos riesgo, más asertivas y al final invertir nuestros recursos de una manera más inteligente. Y abro el micrófono un poquito por si tenéis dudas, preguntas y demás. Sí, pues gran esfuerzo de Faustino que en tan corto tiempo se pueda aterrizar estos conceptos tan valiosos y tan modernos también, que a muchos de nosotros nos vuela la mente, incluso pensar que ya son una realidad y que pues también están al alcance de la pyme, ¿no? Que antes nada más los corporativos grandes como estos ejemplos que planteabas de farmacias o grandes cadenas pues tenían acceso y que hoy en día, gracias a XBrain, pues están democratizando el acceso al servicio y seguramente habrá algunas preguntas. Nada más quería hacer la pausa para agradecerte que pues la presentación fue muy ejecutiva y habrá mucho que reflexionar al respecto. Ya les compartiremos también la grabación aquí a los empresarios y abrimos micrófonos. Adelante, el que quiera compartir alguna pregunta o alguna reflexión, bienvenida. Bueno, ellos estaban dando un servicio de gestionar cuál sería tu ubicación en base a la tecnología que menciona de geolocalización por medio de XBrain, que es una aplicación o es algo así, sí estoy entendiendo, ¿no? Sí. Supongamos que yo quisiera ahorita empezar a expandirme. Yo te digo, ¿Qué información requiere en este momento de mi negocio para empezar a trabajar, para empezar a operar con su aplicación? ¿qué tipo de información utilizas para empezar a usar la plataforma y elegir locaciones? Buenísimo. Mira, si el uso que le quieres dar tú es simplemente analítico, por decirlo de alguna manera, prácticamente no necesitamos mucha información. A lo mejor definir un poco cuál es tu canasta de productos, de servicios, dónde están tus ubicaciones, simplemente por un tema analítico que te permita a ti visualizarlo también dentro de una plataforma como esta o de un estudio, pero en el cual tú prácticamente te podrías servir de toda la información que hoy en día está en la plataforma, en este tipo de soluciones, y consultarla. Ahora, si lo que quieres es que el modelo de negocio, que tu modelo de negocio pueda analizar esas localizaciones óptimas
con una venta esperada, con un análisis muchísimo más profundo, poder entender dónde están las mejores oportunidades de mercado. ¿Qué tipo de información vamos a necesitar? Vamos a necesitar tus ventas, ¿vale? Obviamente, para poder determinar, no de una manera sesgada, sino a través de datos, a través de números, cuáles son esas variables que representan a tu negocio, ¿vale? Que tienen un peso específico en tu negocio. Vamos a necesitar las ubicaciones que hoy en día tienes, vamos a necesitar otra vez un poco de definición de cuáles son tus diferentes formatos, modelos de negocio, metros cuadrados de venta que hoy en día tienes, perfiles de clientes si es que los tienes definidos, etcétera. Entonces, al final la parte sobre todo más importante es las ventas que tienen en tu negocio. Los diferentes canales a través de los que vendes también es muy importante porque podemos devolver la información de la misma manera. Si tú lo tienes estructurado en manera que tienes, no sé, el canal mostrador o presencial, el canal delivery, el canal e-commerce, el canal delivery a través de terceros agregadores, etcétera, pues se puede hacer justamente cuánto vas a vender por cada uno de esos canales diferentes. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta aprovechando los minutos que nos regala Faustino? ¿Y todo se hace por alguna plataforma, aplicación? Sí, pues no, la empresa está aquí en México y tiene pues el rango de acciones todo Latinoamérica, México y Latinoamérica. Sí, estamos correctos, ¿verdad, Faustino? Sí, tenemos oficinas en diferentes partes, están en Chile, pero tenemos presencia en toda Latinoamérica. Entonces, hemos llevado a cabo proyectos de compañías inter países o a nivel continental, a nivel local, en prácticamente el país que quieras, a nivel regional, etcétera. A ver, los de industria inmobiliaria, échenle una pregunta técnica ruda para ver si de qué cuero salen más correas. Una pregunta obligada. El costo de contratar el servicio depende del tamaño, de lo complejo de la búsqueda, depende de qué depende y cuánto es un rango, un promedio conservador. Y ahorita te voy a platicar por qué hago la pregunta y siento que la herramienta es muy útil en todos los sentidos, solo que para el cliente qué tan costoso sería, porque pues volvemos al tema de si ya está invirtiendo en X, Y, Z variables, pues esto incrementaría su inversión, ¿verdad? Muy buena pregunta. Esa la alcancé a escuchar. A ver, depende, depende mucho, ¿vale? No hay obviamente un precio único y depende del tipo de proyecto y el objetivo del proyecto que se tenga. Una de las variables importantes a la hora de determinar el costo del proyecto, ¿vale? Es el tamaño de mercado que se quiera analizar. No cuesta lo mismo analizar una ciudad que un estado, que un país, que varios países. Entonces, obviamente el esfuerzo, la data, etcétera, varía muchísimo, ¿no? Entonces, eso es un factor determinante. El tipo de análisis que se quiere hacer también, si es un análisis proactivo, o sea, que yo quiero analizar dónde están mis mejores ubicaciones, me quiero adelantar, o un análisis reactivo, oye, tengo un punto y quiero saber qué tan bien o mal me va a ir ahí, ¿no? Por ejemplo, va a depender, pero bueno, hay dos maneras de comercializar, al menos en Xbrain, este tipo de soluciones. Una es a través de estudios, estudios son one shot, ¿vale? Que puede ir desde el análisis de una ubicación en concreto, no sé, estamos hablando de no sé, 3, 4 mil dólares, por ejemplo, ¿no? Entender cuánto va a vender, de qué manera está compuesto, qué flujos hay, qué diferentes variables y datos de mercado que pueden existir ahí. Por ejemplo, el análisis de un país completo o una región grande en la cual quiero saber cuántas nuevas localizaciones caben y dónde están las mejores. Que pues ahí, dependiendo de si es una marca, dos marcas, varios formatos por marca, etcétera, pues son modelos predictivos diferentes, ¿vale? Cada uno responde a un formato diferente, pero podemos hablar de proyectos de, no sé, desde
10, $12.000 hasta proyectos de $200.000. O sea, dependiendo muchísimo de qué tantas marcas, de qué tan grande es el alcance. Pero bueno, una solución promedio. Yo quiero analizar una región pequeña, un estado, quiero saber de una sola marca, un solo formato, quiero ver cuántas localizaciones pueden caber ahí. Pues no sé, en torno a unos 15.000. $20.000 aproximadamente, ¿vale? Puede estar ese análisis. Y luego, por el otro lado, el tema del software as a service, el tema de nuestras plataformas, nuevamente, depende un poco del alcance, pero va desde soluciones de $1.000 al mes, ¿vale? Que contratas por $1.000 al mes, a otras que puedes estar pagando 5, 6.000, $7.000 al mes.